Bien, señores, y seguimos en Almuerzo de Negocios con estos programas especiales. Gracias, Erika Valenzuela, por lograr reunir a estos tres talentos que tienen una agenda bastante apretada, más en estas épocas donde vamos a tratar temas muy importantes. Así es. Y bueno, ya vamos a entrar de lleno en lo que es el contenido, sobre todo porque recientemente en el mes de noviembre salió un estudio sobre el consumo de televisión, vamos a llevarlo en general, en la República Dominicana. En específico, ¿qué tanto se consume la televisión tradicional versus streaming? ¿En qué plataformas? ¿En qué dispositivos? Y la verdad que quedó muy claro lo que a lo mejor todos sabíamos, que cada vez más estamos consumiendo un tipo de contenido donde nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a ver en qué momento. ¿Cuáles son los retos que tienen las marcas hoy día y sobre todo los creadores de contenido? Y yo creo que esta pregunta va para Viena. Con este cambio en el comportamiento del consumidor y sobre todo a lo mejor de cara a generaciones más jóvenes. Bueno, la verdad es que los dos mayores retos que tiene ahora mismo la televisión dominicana es el de la generación y el de la monetización. ¿Por qué? Porque tú tienes una generación que todavía consume televisión porque creció, nació, se crió haciendo eso, pero ahí viene una generación que es totalmente digital. Entonces eso va a ser lo más difícil. ¿Por qué? Porque una generación que no conoce las estrellas televisivas. Entonces eso a su vez va a llevar a que muchas marcas no quieran seguir invirtiendo porque no está llegando al público que tal vez necesita. Ahora mismo yo pienso que el reto mayor es cómo crear ese contenido y cómo hacer que yo pueda seguir con mi negocio de televisión, de transmisión, vamos a decir, tradicional, sin dejar de lado la parte digital y de cómo la gente consume, la nueva generación consume la televisión. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que se ha hecho como una competencia de yo soy televisión tradicional, no me importa nada digital. Y ya eso no debería ser así. Es como yo, con una televisión tradicional, cómo yo puedo llegar a nivel digital. Y cada día, o sea, por ejemplo, ahora con Dominicanas Got Talent, nosotros pudimos hacer eso, pudimos hacer esa unión. Hay mucho contenido digital que no pasaba por televisión, pero hay mucho contenido de televisión que no pasaba por digital. Entonces la gente se mantenía como multipantalla. La gente decía, no, es que yo necesito estar viendo el programa mientras sucede aquí. Entonces lo logramos, o sea, Lograron el social TV. Totalmente, lo logramos. Entonces es simplemente plantearse que no es una competencia, hay un lugar para todos, es simplemente la producción que va. ¿Cómo esta producción nosotros vamos a diseñar que pueda dividirse de una manera tal que yo, que consumo una más digital, quiera sentarme a ver la pantalla? Pero entonces, bien, ahí, haciendo un paréntesis ahí, entonces en los ámbitos locales, fracasaron las páginas de los canales locales, porque vemos que los canales locales tienen sus portales donde transmiten su programación y la gente veo que arranca para YouTube, pero la programación está en el portal Totalmente. del canal. Si me preguntas, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque sigue siendo lo mismo. O sea, tú me estás ofreciendo lo que tú me ofreces en pantalla en la web. Tú no me estás adaptando el contenido a la plataforma. Tú no me estás tampoco, vamos a decirlo así, a nivel de contenido, hay mucho contenido en televisión tradicional que tú lo pierdes, pero tampoco me lo estás poniendo en digital. Entonces, el pensamiento sigue siendo, mi televisión tradicional te la voy a poner en Facebook, te la voy a poner en la página web. No hay una estrategia detrás donde yo te voy a decir, no. Este tipo de evento yo te lo voy a poner en la televisión tradicional, pero yo te voy a contar muchas historias detrás que la gente la consume y le gusta. Yo te voy a dar a conocer otros protagonistas que tal vez no son los tradicionales. Y también ha hecho falta mucha generación de coproducción, es decir, ahora mismo tú tienes muchísima gente en YouTube que produce un contenido que tal vez no es a nivel de imagen estético, pero a nivel de llamar a audiencia, de crear esa masa crítica, es muy bueno. Entonces, ¿por qué tú no invitas a esa persona a producir contenido en conjunto? Claro. Exacto. Mientras siempre lo vamos como una competencia, nos vamos a quedar rezagados. Hay una pregunta que obviamente me inquieta y es, me queda claro que el público de televisión tradicional se puede enamorar y lo podemos quizá llevar a lo digital. Lo podemos llevar a YouTube, lo podemos llevar a streaming.
Pero la pregunta que me inquieta es, el público de streaming que no está acostumbrado a pararse frente al televisor, que no quiere tener un horario para ver televisión, ¿lo podemos extrapolar una parte de él y llevarlo a la televisión tradicional? Totalmente. Con Dominicanas Got Talent nosotros lo hicimos. O sea, nosotros nos escribe mucha gente y el grueso mayor de nosotros no es una generación de 50 hacia adelante, o sea, es una generación joven y nos dice, yo no veía televisión y ahora yo la veo, porque siente que hay un contenido de calidad. Y algo que nos dicen a nosotros es que la producción no tiene nada que envidiarle a otras producciones. Claro. De hecho, no han comparado, dicen, óyeme, en la parte donde dan el Golden Buzzer, en otros Got Talent, aquí es más emotivo, es más bonito, es más estético que otros países que tal vez pudieran hacer ese momento mucho más grandioso. Entonces, sí se puede. Pero, ¿qué va a valer ahí? El contenido. Claro. ¿Qué tú me estás ofreciendo? ¿Qué está pasando también con la televisión? Tú me ofreces las mismas figuras. ¿Cómo? Entonces, si tú me ofrecieras, si a esa generación Z, a esa generación alfa, que es la que va a ser mucho más difícil de enamorar todavía, tú le das su gente, es probable que sintonicen. Es probable, ¿por qué? Porque siguen a esa persona que se parece a mí, que yo la vi crecer, que empezó con 0 seguidores y ahora es una persona famosa que viaja y todo gracias a la audiencia que ha acumulado dentro y fuera. Porque si YouTube lo ha logrado, ¿por qué la televisión no puede lograrlo? O sea, sí, lo que pasa es que hay que, como digo, diseñar una estrategia donde tú digas cuál es el grueso que va para esa televisión tradicional y cuáles van a ser esos regalitos y caramelitos que yo voy poniendo en la parte social y otras plataformas digitales. Pero de que se puede, y con un buen contenido. Y justamente tú mencionaste la generación Z y Alfa, y aquí voy a tirar a Martín al medio. Tú que has estudiado, por lo menos yo sé que la generación Z dominicana y los millennials, ¿tú crees que hablando de la generación Z en sí, ellos tengan, hay alguna esperanza de que en algún momento ellos entren a interesarse como en esos contenidos? ¿En la televisión? En la televisión. Hay que preguntarse por qué le interesaría. Me parece que acá el problema es una cuestión de lenguaje. Yo creo que Internet lo que genera o lo que propone es un lenguaje diferente más allá de la plataforma, y creo que como modelo de negocio para la televisión sostener ese lenguaje es muy complejo. Cuando el lenguaje se trata de pastillas de 5 minutos o cuestiones cambiantes con un modelo de negocio tan estable como la televisión, es muy complejo sostenerlo. Y ahí es donde creo que entra cierto conflicto. Por otro lado, también podría pensar en el caso Netflix, que Netflix nos vuelve en un punto 20 años para atrás porque hace que todos veamos lo mismo a la misma hora en el mismo canal. Sí. ¿No? Veamos todo en la misma programación y estamos todos hablando de lo mismo. Entonces ahí, pero ¿qué pasa? Hay un lenguaje que le permite jugar con esa lógica televisiva. Entonces yo creo que en realidad la televisión es hasta qué punto va a servir, de mi punto de vista, y no soy experto en esta cuestión, pero sí pensando en la generación Z, creo que es un lenguaje que está un poco desactualizado, que no sé si los cubre lo que necesita, porque también la televisión creo que propone una audiencia muy pasiva. Uh-huh. Y no hacen interacción tampoco. Claro. Ellos ninguno, tú ves, por ejemplo, las redes sociales de ellos, y perdón Martín que te interrumpa, tú ves las redes sociales de un canal tal, y no hacen nada mientras está la televisión o mientras está el programa. Yo, por ejemplo, me enamoré de una serie americana que se llama Scandal, y era porque todos los protagonistas de la serie tuiteaban al mismo tiempo, se estaba dando el capítulo. Entonces, eso a mí me parecía súper interesante porque yo podía ver en real time lo que estaba pasando en la televisión. O sea, yo estaba viendo el canal, estaba viendo donde lo transmitían, pero también interactuaba con el protagonista. Entonces, obviamente yo sé que eso está filmado, pero si ellos me dan una interacción dentro de la plataforma con el mismo canal, tirándome GIF, tirándome cortico, persito, behind the scenes, miren esto pasó con esta escena, miren este blooper, o sea, hay cosas que se pueden hacer y eso es lo que le interesa a la generación Z. Entendiendo que están en doble pantalla y hasta triple pantalla. Sí, ese es el reto. Claro, en ese sentido, por ejemplo, algo que decía Martín es sobre el lenguaje. Entonces, ahí es que nuestra televisión tiene que descubrir cuál es ese lenguaje y con qué contenido lo va a llevar. Por ejemplo, algo que pasaba con Dominicanas Got Talent era que muchos actos se preparaban antes de salir a televisión. Entonces nosotros mostramos en redes sociales el acto preparándose. Un ejemplo, el Mago Francis, él en su último show hipnotizó a una persona y le puso anestesia psicológica. Es decir, le dijo, yo te voy a poner anestesia. Mentira, era el dedo.
y te voy a atravesar una inyección y tú no vas a sentir dolor. Entonces, evidentemente eso no fue que él hipnotizó de la nada a esa gente ahí en 2 segundos. Hubo un proceso detrás. Ese proceso lo contamos en redes sociales. No salió en televisión. Entonces era como un pimponeo de yo te muestro por aquí lo que tú no puedes ver en tu casa. Y tú ves lo que tú en la televisión, lo que tú sí puedes ver. O sea, es como... Parece obvio, parece sencillo, pero realmente cuando tú tienes una producción grande, decir esos tiempos no es tan sencillo como se ve. Y además, eso es involucrar a la gente. Es dar un rol activo. Y también una estrella de televisión, cómo asume un rol pasivo también. Digo, porque si bien los youtubers y demás son estrellas, su rol no es el de estrella. Su rol es como un puente entre la situación, lo que se está viendo y demás, y el espectador, pero es como una cuestión ahí muy de puente. Entonces, ahora un presentador de televisión juega totalmente otro tipo de rol y entonces creo que hay una cuestión de lógicas de qué se necesita. Después todo puede pegar la vuelta y de pronto dentro de 20 años la gente vuelve a necesitar ser pasivo y uno nunca sabe. Sí. ¿No? Digo, la política en el último año te demostró eso. Puede pasar. Claro. Sí. También, Estamos en los años 20 de nuevo ahora. Sí. Exacto. ¿No? Claro. 1920. Tú sabes también cuál ha sido un error, nos hemos enfocado, o los productores de televisión se han enfocado en que me consuman en un medio. Y al final, si tu reto, o sea, si tu misión o lo que tú quieres que te consuman en diversos medios, ese miedo se pierde. O sea, siempre el miedo ha sido que voy a perder audiencia. Tú vas a perder audiencia en ese canal, pero tú puedes ganarlo en otro. Exacto. Al final, tú lo que quieres es producir para que te consuman. Pero creo que hay un tema también, creo que el concepto de consumo cambia también. En el sentido de que el consumo, creo que hoy lo que se busca mucho más es el vínculo. Exacto. Digo, no, más que el consumo, porque y también lo que le pasa a las marcas, ¿no? Esta idea de vincularme más allá del producto. Sí, porque las personas también producen. Exacto. Entonces, pero ¿cuál ha sido el miedo? Siempre es, estoy perdiendo audiencia, pero tú estás enfocando en un canal y no estás haciendo ese vínculo como tú dices. Por ejemplo, uno de los retos tengo gripe, lo siento. Uno de los retos es monetizar. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo el mismo modelo de monetización de hace 50 años. Y ahí va yo a hacer la pregunta, porque ¿qué pasa? No hay manera posible de que tú produzcas un programa de televisión y lo puedas sostener monetizándolo en YouTube. No. Es imposible, porque es muy costoso. Y YouTube, independientemente de que sí, que tiene un modelo de monetización, que hay alguna gente que le da resultados, pero nunca en la vida te va a permitir tener los costos que tiene, por ejemplo, en Dominicana Got Talent. Eso es imposible. No, es imposible. Entonces, ¿cómo tú logras? Ok, yo voy a estar en diferentes plataformas, pero la plataforma que me sostiene es televisión. Y entonces ahí, hasta cierto punto, no estoy ganando audiencia, sino que estoy creando el contenido mainstream para después luego repartirlo dependiendo la estrategia que yo diseñe. El que va a pagar por televisión como cliente, siempre la televisión va a tener un peso más importante. Entonces, ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro convencer a la gente a que, mira, sí, tú vas a estar en televisión, pero también va a estar en YouTube, pero también va a estar aquí, pero también va a estar aquí, y todo es importante? Eso está cambiando y va a seguir cambiando. Creo que 2020 va a ser un año muy decisivo en que las marcas van a empezar a cambiar el chip de lo más importante son los medios tradicionales. La televisión, la TV, la radio. ¿Cómo lo hace con producción? Involucrando a ese patrocinador desde el inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es que ustedes pueden en conjunto ver posibilidades. Hay mucha gente que ni se imagina todo el contenido comercial que hay en Dominicanas Got Talent en las redes sociales. Un montón, pagados solamente a nivel digital. Y la gente no lo siente. ¿Por qué? Porque lo hicimos de una forma tan enganchada y tan vinculada con el contenido orgánico y real que tú simplemente no te das cuenta que al final, ahí detrás, ahí adelante, hay un producto. O sea, ¿qué ha pasado también en un proyecto como este? Que hemos tenido que abrir mente de que la gente siempre piense que tu producto tiene que estar así. Consume esta soda. No. O sea, tú me puedes estar entrevistando a mí y perfectamente, orgánicamente, como se comportaría una gente normal en su día a día, ese vaso, ese producto puede estar ahí, dentro del ecosistema. En el set ahí. En el set, sin que tú lo menciones, sin que tú lo agarres, sin que tú lo promociones. Sí. Entonces,
muchos clientes han tenido que abrir la mente en eso. O sea, no es el comercial típico que estamos acostumbrados, tiene que cambiar. ¿Qué tan informados están los canales, los productores, los talentos de los insights que están ocurriendo tanto internacionalmente como localmente con el mundo de la televisión? Porque vemos que hay evolución, pero muy lenta, con relación a la adopción de todo este nuevo esquema que hay en la televisión local e internacional. Entonces, ¿están realmente los productores, están realmente los canales con todos estos insights que estamos tratando aquí? ¿Saben de todo esto? ¿Se están moviendo hacia allá? O sea, ¿qué está pasando? Mira, decirte que sí o que no de una manera como una respuesta tajante sería tan cruel como, o sea, de cualquier lado. Porque yo te puedo decir que sí, que hay productores que no tienen para nada idea de lo que está pasando, pero tú tienes otros productores que sí. Por ejemplo, a mí me sorprende, yo vengo haciendo televisión de hace muchos años, tanto delante, aunque ustedes no crean, como detrás, o sea, de alguna manera siempre he estado vinculada. Y a mí me sorprende la capacidad de un productor como Tuto Guerrero. Tuto es un tipo sumamente tecnológico, sumamente tecnológico. Es un tipo que sorprende, que sabe de todas las técnicas de luces, que sabe de cosas digitales. Entonces, una gente como él, evidentemente, tiene otra visión del asunto. También pasa que hay mucha gente que sí conoce, que sabe la tendencia, pero el mismo mercado no lo deja avanzar. Yo te pongo un Roberto Cavades, otra persona que sabe muchísimo de los equipos que se necesitan, de todo, pero el mercado simplemente no lo deja avanzar, porque eso le va a costar a la marca tener otra mentalidad, y si la marca no la tiene, entonces yo no voy a gastar o voy a hacer esa inversión tan grande. Sí, y ahí, perdón, creo, también pensé que es un paralelo bastante común a lo que pareció lo que pasó en la música hace un tiempo atrás, donde el modelo de negocio de la música cambió de vender discos, Sí. ¿no? Y bueno, recuerdan Metallica contra Napster. Sí. Bueno, los de Metallica sabían por dónde venía el cosa. El tema es que cuando el modelo de negocio todavía te beneficia y es estable para vos, Exacto. tratás de retrasarlo un poco. Yo creo que también juega un poco eso, de que todavía el modelo de negocio es un modelo estable y rentable. Totalmente de acuerdo. Y tienen que ver de qué forma eso se va modificando, porque a veces es muy parecido a lo que pasó en la música hace 10 años atrás, quizás. Sí, ¿no? totalmente. El mercado, o sea, el mercado también decide hacia qué Claro. camino vamos a coger o no. Entonces, como tú dices, si todavía sigue siendo rentable para mí, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Claro. Cuando volvamos ahora del break, vamos a hablar un poquito de una plataforma que tiene mucho que ver con los jóvenes, que es TikTok. Y si es verdad que los jóvenes dominicanos están en esa plataforma o son ilusiones de nosotros. Sí, señor. Así que vamos a un break, al retorno venimos con esta interesante conversación.